Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a la semana número 3 y 4 por adelantado. Ok, lo primero que quiero decirles es acerca de la tercera y la cuarta actividad, es que es una investigación. En esta investigación, pues tenemos que partir de dos cosas interesantes. La segunda actividad, que corresponde para la semana en curso que corresponde, hablamos de las estructuras y las diferentes teorías en las que se basa la psicología. Tenemos la estructura del funcionalismo, que es la que describe de alguna forma el funcionamiento del sujeto de estudio. El estructuralismo, bueno, de allí podemos entender que todo lo que se estudia debe tener una estructura, o todo lo que se estudia dentro de este marco epistemológico, este marco del estudio, del conocimiento, de la ciencia, requiere tener una estructura, unos fundamentos para iniciar ese proceso de alcanzar la plenitud del objeto de estudio. Bueno, y así está otras teorías científicas, pero las que más relevantes son en el mundo de la psicología son el funcionalismo y el estructuralismo. Por decirles de alguna forma, si empezamos a estudiar a Sigmund Freud, entendemos que Freud fue formado en el estructuralismo como todo médico y también en el funcionalismo como todo médico. Pero cuando hablamos del estructuralismo en la psicología, empezamos a ver cómo estos grandes hombres de ciencia, Freud y los que le antecedieron, o los que posteriormente vinieron a mejorar sus teorías, enseñaban, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, que la mente humana está dividida por lo menos en tres, si bien dicho, como departamentos, incluso hasta podríamos decirle etapas, ¿no? Aunque no es una recurrente de la otra. Entonces está la etapa inconsciente, la etapa preconsciente y la etapa consciente, o la dimensión, mejor dicho así, inconsciente, preconsciente y consciente, y ya ahí ve uno una estructura. Aunque el cerebro lo ve uno desde el punto de vista fisiológico, una sola unidad, él entendió que esas tres elementos que componían el cerebro humano estaban allí, ¿ok? Y además de eso, a cada una de esas estructuras, a cada uno de esos elementos que componen la gran estructura del aparato psíquico, como fue llamado en su teoría, le dio además una funcionabilidad. Es así que el inconsciente tiene una función, el preconsciente tiene una función y el consciente tiene una función. Y después dividió años más tarde, porque estamos hablando de psicología, para que ustedes vean cómo las teorías científicas o la forma de hacer ciencia está inmersa en la ciencia y la psicología, lo que nos da un aval, que no estamos bajo especulaciones filosóficas. Posteriormente de su primera eh, presentación de la teoría de la mente humana, presentó, se llamó así, la segunda tópica del aparato psíquico, donde presenta el ello, el yo y el superyo, y que de alguna forma se integra con esta otra estructura. Y igual, de el ello habló de la funcionabilidad o de su función, que está más referido a los instintos, a la pulsión de vida, a la pulsión de muerte. Habló también de el yo como ese elemento construido a través de lo social, y el super yo, también llamado como el super yo, llamado también en algunas otras filosofías como la conciencia social, el deber ser, tiene que ver con todos esos mandatos, ese deber ser. Entonces, para Freud, la lucha en lo que se conoció después como la psicodinámica estaba entre el yo, o complacía al ello, al instinto, o complacía al super yo, al deber social. Bueno, y así a lo largo empezamos a estudiar también lo que es la estructura de todo el aparato psíquico con los diferentes elementos que componen el cerebro humano, como la cisura de Rolando, como los diferentes eh, lóbulos que componen el cerebro. Está el lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Entonces, estamos hablando de estructura del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de entender, por lo menos en esta mirada que vamos a hacer a cada uno de esas teorías científicas? Porque nos podemos perder, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto en la psicología? ¿O cómo está esto dentro de la psicología?
Porque todo lo que nosotros explicamos, lo explicamos desde una estructura. Y todo lo que nosotros hablamos, describimos su comportamiento, lo hablamos de la funcionabilidad. Entonces, estas dos teorías están inmersas profundamente en la ciencia de la psicología. Si hablamos entonces de la atención, ¿sí? Bueno, tenemos que hablar de la atención, dónde está focalizada la atención desde el cerebro, ¿sí? Dónde está ubicada la parte visoespacial, por ejemplo, dónde está la parte eh, eh, de las emociones. Entonces, estamos hablando de la estructura del aparato psíquico y también de la funcionabilidad. Y hablamos de dimensiones mucho más pequeñas del aparato psíquico, hablamos de las neuronas, de las composiciones de las neuronas. Y con el tiempo, que para ese momento, en el 1900 y algo, 1800 a 1900, todavía se desconocía porque no había tecnología para poder ver cómo funcionaba una neurona. Hoy ya sabemos cómo funciona una neurona. También podemos saber los diferentes neurotransmisores que se generan para tener ciertos tipos de conducta. Entonces podemos estructurar los neurotransmisores positivos que van relacionados con emociones positivas, con pensamientos positivos, y los neurotransmisores no negativos, porque no existe esa palabra, pero sí los neurotransmisores que de alguna forma presentan en la conducta humana ciertos tipos de comportamiento que desde el punto de vista social son negativos, la tristeza, la depresión, hay un exceso de eso. Entonces, desde el punto de vista científico, alcanzamos a ver la importancia de conocer la estructura, la funcionabilidad, el materialismo, la parte material que hay detrás, cómo está compuesta materialmente ese tipo de elemento físico, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se trata más o menos la actividad. Eh, Pienso que una vez que uno desarrolla lo que es el conocimiento de cómo está la memoria, los dos tipos de memoria que hay, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, y cómo funciona eso con los neurotransmisores, cómo funciona eso con la emoción, pues está llevándose ahí una gran información de los procesos mentales superiores, ¿no? De la misma forma, la atención, ¿dónde está la atención? Y por qué hay personas que prestan más atención a otras, cómo está la atención relacionada con la inteligencia y con qué tipo de inteligencia está relacionada, ¿ok? Son todos parte del descubrimiento que vamos a hacer en este tópico que nos toca estudiar.